Síntomas de la pancreatitis, factores de riesgo y cómo prevenirlo. El páncreas es un órgano peculiar. Está ubicado en la parte superior del abdomen y tiene la característica de ser mixto. Esto quiere decir que tiene dos funciones diferentes. Una es la función endocrina, lo que se refiere a que es capaz de liberar hormonas, en este caso la insulina y el glucagón, que regula los niveles de azúcar en la sangre. Su otra forma es digestiva, la cual libera enzimas digestivas que se encargan de las grasas, proteínas e hidratos de carbono. Debido a estas dos importantes funciones, sin el páncreas no podríamos vivir. Es por eso que hoy conocerás los síntomas que te pueden estar avisando que hay un problema en el páncreas. Pero antes, te comento que si deseas conocer más temas de salud y bienestar, puedes suscribirte a tu canal Remedios Fácil 24 y activar todas las notificaciones. Cada día publicaremos nuevo contenido de gran interés. Quizás conozcas los problemas que enfrentan los diabéticos relacionados con este órgano, pero existen otras afecciones. Una muy común es la inflamación del páncreas. Sin embargo, también existe una patología que produce una inflamación del páncreas. Se conoce como pancreatitis. Esta se produce cuando las enzimas digestivas se activan dentro del páncreas, atacando y generando un daño al mismo órgano, provocando cicatrices y agrandamiento. Veamos los tipos de pancreatitis que existen. Pancreatitis aguda. Esta se caracteriza por una inflamación que ocurre bruscamente en el páncreas, que sin tratamiento puede tener consecuencias graves y hasta mortales. Sin embargo, se puede curar con unos pocos días de tratamiento. La pancreatitis crónica. Esta es una inflamación que se empeora a través del tiempo hasta que causa un daño permanente en el páncreas. ¿Cuáles son los factores de riesgo en los que debemos tener mayor cuidado? Consumo crónico de alcohol, cálculos biliares, altos niveles de grasa en la sangre, niveles altos de calcio, fibrosis quísticas, ciertas condiciones hereditarias y anormalidades hormonales. Te contamos qué síntomas comunes se presentan cuando hay presencia de pancreatitis. Número 1. Dolor. El dolor en el páncreas suele ser intenso. Va desde el abdomen hacia el lado izquierdo y se incrementa al acostarse sobre la espalda y disminuye al flexionar el cuerpo hacia adelante. ¿Qué es normal? Son normales los dolores en el área del abdomen por causa de gases debido a la gran ingesta de comida. Pero en el caso de la pancreatitis, es peculiar y suele ser descrito como dolor en cinturón por la forma como rodea el cuerpo. Esto es clave para distinguirse. Número 2. Fiebre. Puede aparecer fiebre aunque su intensidad sea muy variable. ¿Qué es normal? El cambio de temperatura puede ser normal, pero hay que estar alerta cuando ésta sube mucho o es acompañada por escalofríos. Número 3. Diarrea. Esta ocurre porque el páncreas no segrega las enzimas digestivas y es por esto que las heces se caracterizan por tener gran cantidad de grasa. ¿Qué es normal? Aunque la diarrea puede presentarse de manera normal ante problemas temporales relacionados con una mala digestión, cuando está vinculado con el páncreas se distingue un olor rancio y la grasa se puede apreciar porque queda por encima de las heces. Número 4. Náuseas y vómitos. Por la función digestiva del páncreas, es posible ver señales que tiene algún problema por medio de las náuseas o el vómito. ¿Qué es normal? Es normal que el vómito se presente como señal de indigestión o en algunos casos como embarazo. Monitorearlo es clave para distinguirlo de una patología. Número 5. Pérdida de peso.
Esto tiene relación con otros síntomas que a menudo va de la mano con la falta de apetito. Asimismo, también puede deberse a la diarrea, donde se dificultará la absorción de nutrientes. Prevención de la pancreatitis. Veamos cómo puedes desintoxicar el páncreas. Aunque depende en gran medida de las causas particulares del origen de la pancreatitis, podemos ingerir algunas bebidas que ayudan a desintoxicarlo y minimizar los riesgos. Regaliz. La raíz de regaliz ayuda a controlar el nivel celular. Además funciona como antiinflamatorio para el páncreas. Ingredientes: 1 cucharada de raíz de regaliz y 1 taza de agua. Modo de uso y preparación. Añade 1 cucharada de raíz de regaliz en 1 taza de agua caliente. Espera que infusione por unos 10 minutos. Luego cuela la preparación y consume después de la comida principal. Contraindicaciones. No se debe consumir en conjunto con un tratamiento de corticoides ni diuréticos no ahorradores de potasio. Es importante acompañarlo con una dieta rica en potasio y el tratamiento no debe superar el mes y medio. Té de salvia. Este té tiene propiedades que ayudan al páncreas, además de ser un relajante muscular. Veamos cómo preparar una infusión de salvia. Ingredientes: 5 hojas de salvia fresca. También puedes usar hojas secas. Si es tu caso, solo necesitarás media cucharada. 1 taza de agua. Modo de preparación. Lo primero que debes hacer es poner el agua a hervir en un cazo u olla. Ahora que el agua está hirviendo, incorpora las hojas y deja que hierva durante 5 minutos aproximadamente. Esta infusión es muy versátil. Puedes agregarle el zumo de medio limón si gustas para potenciar. Pasado este tiempo, tapa el cazo y apaga el fuego. Debes dejarla en reposo durante unos minutos para que se infusione. Ya reposada el agua, la colamos y tomamos la infusión. Modo de consumo. Tómalo 1 vez al día. Puedes agregarle miel al gusto. Recuerda que esto es opcional. Contraindicaciones. No se recomienda su uso a mujeres embarazadas, personas con epilepsia o gastritis. Se puede ingerir durante 3 meses y reposarlo durante 1 mes. Recuerde que para desintoxicar el páncreas, también será necesario una dieta con poco consumo de grasa y carbohidratos. Consulte con su médico si presenta estos síntomas. Si ha sido de utilidad esta información, regálanos un like. Nos vemos en otro video con más información en Remedios Fácil 24.